Ve y agárralo. Dale, que no te dé vergüenza. No sé si te ha sucedido a ti de que quieres algo, pero algo sucede dentro de ti, te da vergüenza o no sabes qué decir, se te traba la lengua. Algunos de nosotros tenemos esa vergüenza, pero hay otros que obviamente que no tienen nada de vergüenza, son una bola de sinvergüenzas, y agarran cosas que ni les pertenecen a ustedes. Pero estoy hablando acerca de aquella vergüenza, digamos, por ejemplo, como con mis niños. Saben muy bien que quieren su refresco, que quieren su soda, pero no quieren levantarse de donde es que están a ir a la máquina y agarrar su refresco porque algo les da vergüenza. Y me pongo a pensar, ¿por qué es que si mi niño quiere este refresco decide no levantarse y agarrar su refresco? Hay algo que sucede en sus mentes. No sé si es porque saben que es algo que quieren pero que no necesitan y deciden en vez quedarse en su asiento, pues no, para no pasar por esa vergüenza, por esa pena. Y no sé si a ustedes les ha sucedido eso. Y espero que cuando hablemos, hoy vamos a estar hablando acerca del bautismo, y espero que cuando hablemos acerca de este tema, que quizás la razón del por qué no ha sido bautizado no sea por causa de la vergüenza. O sea, puede ser muy honesto, hay personas que les da vergüenza simplemente porque otra gente los está viendo. O sea, me estoy mojando, pues mi cabellera, mi peine, mi peinado, mi pelo, y pues hay esa incomodidad que no te sientes tranquilo y quizás te da vergüenza el no ser bautizado. Pero yo creo que es un tema necesario como iglesia, como creyentes. No solamente para los que no son bautizados, pero para los que ya fueron bautizados, es ser un recordatorio del por qué nosotros fuimos bautizados. Y hoy vamos a estar hablando acerca de este tema y hay buenas preguntas. Quizás se preguntan, ¿por qué la inmersión? ¿Por qué algunos piensan que la aspersión, el echar agua es suficiente? Quizás tienen las preguntas de que, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de ser bautizado? ¿Y qué es lo que pasa después de que me bautizo? ¿O soy salvo si es que no soy bautizado? Hay muchas preguntas que vienen acerca del bautismo y todas son buenas preguntas y pues hoy vamos a tratar de cubrir y entender un poquito más del corazón y la razón del por qué es necesario bautizarnos. Y aquí vamos a continuar leyendo la carta de Pedro que escribe al pueblo de Dios y habla acerca de este tema. No sé si notaron que al leer la palabra se leyó un verso acerca de los esposos y las esposas, de someterse y cómo actuar y qué no hacer. Algunos de ustedes estaban emocionados porque pensaban que íbamos a hablar del matrimonio y la verdad, de mira cómo me trata mi esposa. Pero si necesitan ayuda en eso, pues háblenos después del servicio, podemos ayudarles. Pero hoy nos vamos a enfocar en el bautismo. ¿Por qué es que es importante? Así es que vayamos inmediatamente a la palabra de Dios. Empezamos en el versículo 18. Dice aquí: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, en los días de Noé. ¿Quién recuerda la historia de Noé? El diluvio en Génesis, cuando Dios esperaba con mucha paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio de ¿qué? Del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino que en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos, me encanta esto, están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Lo primero que quiero, es mucho, pero lo vamos a desempacar un poquito. Pero lo primero que quiero que veamos y entendamos que el bautismo es una pintura del evangelio.
Hay un dicho que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Cuando ves esa foto, esa imagen, pues puedes ver más. Y en este caso, imaginémonos una pintura que Dios está creando, que Dios, el artista, está formando, está poniendo frente a nosotros para poder ver esta imagen del Evangelio. Y pues la primera imagen que nos ayuda a ver Pedro aquí es la imagen de Noé. El diluvio, la inundación en Génesis. Y lo que tenemos que entender que durante ese tiempo, obviamente eran tiempos antes de Cristo, pero aún se predicaban las buenas nuevas, no solamente de Cristo, pero el de regresar a Dios, que aquellas maldades que la gente hacía, el pecado en que ellos caían. Noé trataba de decirles: regresen a Dios, arrepiéntanse. Y pues no lo van a creer, pero a Noé le tocó 120 años en construir el arca. Y durante todo ese tiempo él se enfocaba a tratar, a ganarse a las almas. Y pues lástima, como dice aquí la palabra de Dios, no fueron más que 8 los que fueron salvados. Sí, fue la familia de Noé. Así es que estamos viendo esta imagen de Noé en aquel tiempo, una inundación. Y durante este tiempo, aquellas personas que no decidieron arrepentirse, entonces murieron en esa inundación. Si se imaginan y piensan que todo ese pecado, toda esa maldad, por medio del diluvio fue entonces borrado. Y Pedro aquí dice que este es el símbolo del bautismo. Así yo creo que Dios está tratando de venir sobre nosotros a inundar nuestras vidas para matar todo ese pecado que está dentro de nosotros. El bautismo es una representación del que tenemos que morir para borrar todo ese pecado que está adentro de nosotros. Y me encanta la similitud, el paralelo, cómo es que podemos ver este símbolo del bautismo al símbolo de nuestras vidas, y cómo es que ahora el bautismo es lo que representa ese lavado del pecado, y donde es que tenemos que nosotros, que tú y yo, tenemos que morir para vivir. Quiero que miren esta imagen, espero que la hayan recibido. Wow. Estaba haciendo las matemáticas. Fueron 32 años. Hace 32 años esto sucedió. Yo acepté a Cristo cuando tenía 8 añitos, y pues mi papá fue el que me dirigió en los caminos de Cristo. Y es bonito ver esta imagen, y pues para mí esto trae muchas memorias, recordatorios de aquella iglesia que nos rodeaba. Éramos quizás como unos 60 y nos íbamos a un día de campo. Para aquellos que son de Coahuila, esto es en el Moral. Y me acuerdo que fue algo bien bonito, bien hermoso, donde es que yo recuerdo, aunque estaba chiquito, jovencito, pero entendía que esta era esa muerte a mi pasado, el querer anhelar a ser más como Cristo, y ver que mi papá me había modelado y que él estaba apasionado a la palabra de Dios, y él era pastor. Pero el poder verlo y querer anhelarlo y realizar que ¿sabes qué? El resto de mi vida yo necesito la gracia de Dios, y esta imagen me trae a ese momento. Este bautismo, cuando nos metemos al agua, es pues una lección práctica, pero que significa algo tan profundo en los corazones de aquellos que están siendo bautizados. Y esta es una demostración del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, y en este caso, ahora que tenemos el conocimiento de Jesucristo, de que Él vino desde los cielos, que Dios lo envió a Jesucristo para vivir, para morir en la cruz, pero ser enterrado, ser resucitado después de 3 días, y recibir esa promesa que Él nos da. Esa es la buena nueva, y el bautismo representa eso.
Cuando nosotros somos sumergidos al agua, morimos a sí mismos y en ese mismo instante somos enterrados, el pecado se queda atrás, salimos del agua y recibimos esa vida nueva, esa resurrección en Cristo Jesús. El bautismo es esa pintura del evangelio, de las buenas nuevas hacia nosotros. Pero como estamos en medio de la serie Sin dolor no hay ganancia, hablemos un poquito del dolor. ¿Cómo es que podemos conectar durante este momento de arrepentimiento, de morir a sí mismo? ¿Cómo es que podemos y debemos nosotros pasar por este dolor? Y quiero conectar esto al pensar nosotros en nuestra carne, nosotros como humanos, cuando empezamos a ser transformados, cuando realizamos que hay ciertas cosas que tenemos que dejar atrás. La realidad es que ciertas cosas duelen, el cambio duele. ¿A poco no les duele el no poder escuchar esa canción otra vez? Donde habla de puras borracheras, de mujeres, y sabes que Dios trae esa convicción y dice: ya no puedo escuchar eso, y duele en la carne un poquito. O quizás Dios te dice: sabes que tienes que dejar esas relaciones, esas amistades, tienes que tener ciertas barreras, o sea, esas relaciones con personas del sexo opuesto, ya no puedes realmente hablar con ellos y tienes que poner ciertas barreras, y cosas empiezan a cambiar dentro de tu vida. Pero la carne duele un poquito, pero este cambio es tan necesario para poder nosotros realmente vivir una vida y decir: ¿sabes qué? De esto he muerto y ya no quiero regresar, porque lo que está muerto huele. ¿Para qué regreso a la muerte? ¿Para qué regreso al pecado? Así es que estoy hablando de este tipo de cambio, y algo que quizás se puedan relatar que recientemente tuvimos que cambiar fue nuestra forma de comer. Tenemos una buena influencia en la iglesia. No sé si han escuchado de la forma de comer keto o keto, ¿verdad? No, qué coqueto es keto, o sea, es una forma en que uno come ciertas carnes, ciertas grasas, y de alguna forma el cuerpo digestiona y procesa, y pues empieza a quemar en una forma diferente. Afecta el metabolismo, afecta la mente, y pues ha traído cambio. No sé si notan a JP, a él se le nota un poquito más, casi se nos desaparece, le cortan el pelo y digo: pues ya no te queda nada. Él está adelgazando mucho, pero hubieron cosas que tuvimos que deshacernos durante este tiempo. A JP le encantaban los pasteles, le encantaban los postres, y ciertas frutas, solamente 2 frutas podemos comer, el resto no podemos. Los panes no podemos comer, las tortillas de harina no podemos comer. Para los puertorriqueños, en el keto no se puede comer arroz con gandules. Así es que les dolería, pero al fin del día ha sido algo bueno para nosotros, porque nos ayuda en nuestra situación física y nuestra mente. Y es por eso que durante este proceso el bautismo, de que trae cierto cambio, esto va a traer cierto dolor, pero todo es para una ganancia. Por eso es que quiero que veamos en Romanos capítulo 6, donde habla acerca del pecado. Dice: entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, pero para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida que... ¡ay, gloria! Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección.
qué hermoso regalo que Dios nos da, el deshacernos de todo pecado y dejar que Él haga su obra, aunque duela un poquito. Pero si Él vive, nosotros vivimos. Si Él resucitó, nosotros resucitamos. Y es por eso que tenemos que entender que el bautismo es una pintura del Evangelio, es la buena nueva, donde la gente va a ver y nosotros podemos declarar que somos criaturas nuevas. Y les digo algo, y no es ningún secreto, pero quiero recordarles que para el enemigo, para Satanás, él odia estas pinturas. Él odia esta imagen. Él odia ver a alguien ser bautizado cuando está esta obra de arte, esta pintura frente a que todo el mundo vea. Es donde es que el enemigo se da cuenta de su deficiencia, de su debilidad, de su falta de poder, de su falta de autoridad. Y cada vez que una imagen, una pintura se demuestra, él se da cuenta y el enemigo está tan enojado cuando el evangelio está expuesto. Es por eso que el bautismo es una pintura del evangelio. Segundo, el bautismo es personal. Y aquí podemos contestarte quizás algunas de esas preguntas acerca del bautismo, porque quizás en lo personal para ti no creas que el bautismo debe ser hecho solo por inmersión, o sea, el sumergir a todo el cuerpo debajo del agua. Pero adivina quién fue bautizado por inmersión. Jesús. Es la respuesta de todo un buen cristiano. Si no te sabes la respuesta, di Jesús, claro que sí. Así es que la persona que fue bautizada fue Jesús. Mateo 3:16 dice esto: después de ser bautizado, Jesús, ¿qué? ¿Y qué quiere decir? ¿Que nada más le echaron un poquito de agua, ahí te va, pues bendecido? No, vemos que Él salió del agua, y aquí es donde es que vemos al Espíritu Santo, donde viene y cae sobre de Él, y una voz del cielo dice sobre Él: me complazco. Jesús mismo fue bautizado. Y un secreto para los nerdos del cuarto es que la palabra bautizo en sí ya está en griego. A veces decimos como pastores, pues mira, esta palabra en griego es esto, pero en este caso es lo mismo. Y es porque no querían que se complicaran las cosas. Bautizo ya está en griego, se usó en español, se usó en inglés. No hubo necesidad de traducir esta palabra. Y esta palabra significa inmersión. Así es que las cosas son simples. Si tienes esa pregunta del por qué, porque así lo dice la Biblia y así lo hizo Jesús, a quien seguimos. Segundo, quizás en lo personal piensas que ser bautizado como infante es suficiente. Déjame te digo que esto no es lo que nosotros creemos, obviamente, aquí en nuestra iglesia, porque nosotros, basado a la palabra de Dios, nosotros creemos en el bautismo del creyente. Cuando alguien cree, entonces ahí es cuando se bautiza esa persona. O sea, una persona tiene que escuchar, tiene que procesar, tiene que entender. Después de entender, tiene la opción de creer y aceptar. Y en este caso, ese bautismo del creyente es eso. Cuando uno cree, obviamente un niño, un infante, no tiene ese razonamiento para poder recibir esa información. Nosotros lo vemos más como una dedicación, ¿verdad? De niño, pero después el bautismo del creyente es cuando uno puede creer dentro de su corazón, confesar con su boca de que Cristo es Rey. Por eso vemos en Romanos 10:9 dice esto: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Hay que confesar, hay que creer, entonces serás salvo. Es algo necesario que debe de suceder en tu interior, en tu corazón, en tu entendimiento, en tu alma. El hacer algo personal, una decisión personal
Y si tuviera yo una máquina de tiempo, y si tuviera yo solamente una opción de regresar al tiempo y estar en cierto lugar, sería durante ese tiempo, durante ese día donde es que la gente declaraba y Jesús resucitó, aunque nadie más literalmente vio que la piedra se movió y que Jesús salió, más que María llegó después y vio que estaba abierto y no estaba. A mí me hubiera encantado poder estar ahí sentado en esa roca donde es que el Mesías, el Rey, ha resucitado, porque yo sé que sucedió. Y yo quisiera estar en esa máquina de tiempo para poder celebrar, para poder ver. Y nosotros como creyentes debemos de tener esa fe, ese entendimiento de que esto no es algo de ficción, sino que es realmente un hombre que caminó en la tierra, que él murió por ti y por mí. Tiene que ser algo personal, donde es que hay una convicción que tú estás dispuesto a morir por lo que tú crees. No importa, no es lo que el pastor diga, no es lo que otras personas digan, sino que tú crees personalmente que Él resucitó. Quiero que veamos rápidamente una historia de que un apóstol, Felipe, tuvo este encuentro con un eunuco. Y vamos a ir a Hechos capítulo 8. Entonces, que simplifica mucho el proceso del bautismo, porque hay veces que complicamos, que hay ciertos requisitos que uno tiene que cumplir y hacer antes de ser bautizado. Pero me encanta que tenemos este ejemplo empezando del versículo 34. Dice así: el eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? Y ahí él estaba leyendo el libro de Isaías y luego dice: ¿habla de sí mismo o de alguien otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía, y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida a ser bautizado? Felipe le dice: ¿sí qué? Si crees de todo, ¿qué? Eso es todo. Si crees de todo corazón, entonces puedes ser bautizado. Y aquí está tu respuesta. Y el eunuco le respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó a detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Y él les va otra vez. Cuando ¿qué? Salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo. Qué hermoso el ver el poder de Dios, el evangelio, la buena nueva llegó al eunuco y ya no había más, no había complicación, había ese potencial de recibir esta vida nueva y tomó esa oportunidad, no le dio vergüenza, no le importó, le dijo a aquellos siervos: detengan el carro que aquí mismo tengo que yo bautizarme porque he recibido pues yo las buenas nuevas. El eunuco entendió, creyó y lo hizo personal. Tercero, el bautismo es un testimonio público. En Kenia, en África, hay un misionero, estaba leyendo su historia, que él nos hace entender en un artículo que él escribió, que cuando él trabaja con el grupo de Islam, que está tratando de llegarle a ellos con el evangelio, pero él dice que cuando una persona que está siendo convertida o está entendiendo el evangelio, cuando llegan al punto del evangelio, es para ellos el punto de no regreso. Eso lo sella todo. Porque hay otros elementos que quizás hasta nosotros como personas que decimos que creemos, que llegamos a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si es que ven a una persona de Islam leyendo la Biblia, esa persona puede decir que pues lo estoy leyendo para entender un poquito más de las cosas falsas que están enseñando. Es apología, el entender. Y también si una persona hasta va a la iglesia, esa persona de Islam puede decir: pues estoy investigando,
estoy de espía para poder ver qué es lo que le están diciendo a la gente. Y hasta otro nivel, que si ven a esta persona de Islam también hablando con un pastor, y pueden decir lo mismo, es simplemente estoy indagando sus tácticas de evangelismo y todo eso. O sea, son acciones que esas personas pueden hacer, y a lo mejor detrás de su corazón Dios está haciendo algo en su espíritu, pero pueden ellos cubrirlo todo y decir algo y protegerse. Pero cuando ellos llegan al punto del bautismo, cuando entienden esta oportunidad de hacer esta proclamación, de hacer esta declaración pública, cuando es que se bautizan, ese es el punto de no regreso, porque ellos están marcando su lealtad hacia Cristo y están dejando aquellas religiones atrás. El bautismo es el punto de no regreso, y es por eso quiero que veamos 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo y ahora todo es nuevo. La vida antigua, cuando uno declara con el bautismo, eres ahora una creación nueva. Todo lo viejo, otras religiones se han quedado atrás, y es una oportunidad, una proclamación a tu lealtad a Cristo. El bautismo es esta declaración, testimonio público. Pero quiero que regresemos al texto, porque yo sé que se quedaron quizás con dudas acerca del símbolo del bautismo, de Noé y todo eso. Pero regresemos al verso 21 de 1 de Pedro capítulo 3, que dice: todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener, pongan atención a esto, de tener ¿qué? El cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección. Ahorita hablamos acerca de eso, de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quienes están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Aquí Pedro marca esta frase donde es que dice: ¿sabes qué? La limpieza de la impureza, de todo pecado, es bueno, pero fíjate que no es lo único. Quiero que tú entiendas que este proceso será para que tú tengas una buena conciencia. Y dices: ¿qué quiere decir una buena conciencia? Si Juan Pablo viene y que me da una puñalada, me da un trancazo en la cara, obviamente lo perdono. Quizás lo corra de su trabajo, pero lo voy a perdonar. Pero al perdonarlo no quiere decir que yo humanamente, la realidad del caso es que humanamente yo no puedo olvidar que eso sucedió. Humanamente no puedo, pero lo que quiero es que tú entiendas que lo que Dios está haciendo aquí, que cuando tan pronto tú decides que yo quiero morir y que todo ese pecado se quede enterrado en ese bautismo, que cuando tú te levantas y eres una persona nueva, no solamente te perdona, pero Dios se olvida de todo ese pecado, se olvida por completo, es borrón y cuenta nueva. Así es que no hay motivo de regresar a ese mal, porque es que yo no merezco esto. Pero si Cristo te está diciendo: mira, tienes oportunidad de aceptarlo, lo más bello que tienes, pero te da vergüenza y lo rechazas, eso es la peor decisión que tú puedas tomar en tu vida. El bautismo es de eso, que el pecado muere y Él se olvida. Y quiero que tú entiendas que Dios no te llama a una vida perfecta, Dios te llama a una vida nueva. El pecado se ahoga, se muere. Un diluvio viene, un diluvio lleno de amor y compasión y gracia viene, y todo eso ha muerto. Y quiero que tú entiendas que Él olvida, que tú entiendas que todas esas acusaciones que Satanás quiere recordarte, que quiere confundirte, que quiere que en medio de la noche tratar de darte esos sueños que no son de Dios,
quiero recordarte que no estamos nosotros sujetos a la autoridad del enemigo. Él dice aquí que aquellos poderes, aquellas potestades, aquellas autoridades no tienen ningún poder sobre de ti. Quiero que tú entiendas esto. Cuando tú entras en esa lealtad de Cristo Jesús, Él te recuerda que esas potestades no tienen autoridad sobre ti, José. No tienen autoridad sobre ti, Leslie. No tienen autoridad sobre ti, Jason. No tienen autoridad sobre ti, Melinda. Sobre ti, Jamie. Sobre ti, Rolando. No hay ninguna otra potestad que tenga autoridad en tu vida. El enemigo quiere venir a confundirte, a gritarte, a mentirte, pero al fin del día no tienen ningún control. Él ha olvidado todo tu pecado. No quiero que te quedes como Judas, que al fin del día él murió por suicidio, que no aceptaba el perdón que Dios le pudo haber dado, que Jesús le pudo haber dado. Pero mejor recibe este perdón que Dios te da, así como Pedro, quien vivió y quien murió con propósito. Nos dice estas palabras: seamos más como Pedro, dice el versículo 38 del capítulo 2. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Déjame hablar rápidamente para todos aquellos que ya han sido bautizados. El bautismo en el agua es algo hermoso, pero aquí dice que cuando uno es bautizado hay algo más que sucede, que recibiremos el don del Espíritu Santo. Quiero que ustedes se imaginen, y quizás muchos de ustedes están atorados en esta posición donde es que se meten al agua, son bautizados, salen del agua, e imagínense ustedes ahí sentados con tu ropa mojada, esperando. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sientes como que hay más, y sí hay más. Es el buscar y ser bautizados por el Espíritu Santo, buscar del mismo Dios que ya conoces y recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Y te digo que hasta Juan el Bautista, aquel quien era famoso en hacer ¿qué? En bautizar, ¿verdad? En agua. Él mismo dice estas palabras. Dice: a decir verdad, yo los bautizo en agua en señal del arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Ahí les va. Ay, Señor, haz tu voluntad aquí en tu casa. Deseamos más de ti. Palabra de Dios dice esto: Él los bautizará en el Espíritu Santo. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Y es donde nos encontramos como cristianos, yéndonos por rutina, expectativas, que esto es lo que he hecho todos los años como cristiano. Estamos ahí como buen estudiante con nuestra ropa mojada. ¿Y ahora qué? Y no permitiendo que el poder del Espíritu Santo, que ese fuego venga sobre de ti, que te seque y que te dé una vida nueva. Hay veces, iglesia, que estamos sentados, pero yo deseo que seamos esos individuos que queramos más del mismo Dios que ya conocemos, que Él venga y te bautice y que te renueve cada día, te dé esas fuerzas para poder avanzar el reino de Dios. Y esta noche este es mi deseo, y quiero observar, y mi anhelo es retarnos nosotros como iglesia,
que dos bautismos estén sucediendo al mismo tiempo. Qué bonito sería el ver personas que anhelan más de Dios ser bautizados del Espíritu Santo, mientras que hay personas que están siendo bautizadas en el agua. Que haya un mover del Espíritu Santo esta noche. Quiero invitar a aquellos que nos van a ayudar. Van a estar personas aquí que quieren orar contigo. Si tú ya has sido bautizado en agua, pero deseas más del mismo Dios, que deseas este bautismo del Espíritu Santo, que creer que Dios tiene más para ti, si tú deseas esto durante este próximo canto y durante los bautismos, simplemente te invito, te reto a que te pongas de pie, que tú vengas a los altares y busques más de ese fuego de Dios que Él provee. Ese es el primer reto para los que ya son bautizados, y el segundo reto es para aquellos que la están pensando de ser bautizados en agua. Esta noche tenemos ya planeados 3 bautismos de agua, pero ¿qué tal si son 5? ¿Qué tal si son 10? Y te quiero recordar que tú no estás quebrando ninguna lealtad, o quizás tú fuiste bautizado cuando eras niño, pero otra vez te recuerdo, no le estás faltando falta de respeto a tus padres, o simplemente quiero que tú entiendas que este paso es un paso de obediencia a aquello que tú crees. Es bautismo de un creyente, y es por eso que esta noche, si no has sido bautizado como adulto, te reto a que tomes ese paso para que tú sigas en los caminos en los que Dios desea para ti. Hay camisetas y hay toallas, así es que está calientito afuera y no saldrás tan mojado de aquí, pero esta noche te retamos a que tú tomes esta oportunidad, que no la dejes pasar. Van a haber 3, pero si ven más que 3, quiere decir que hay otra persona más que está aceptando, que está proclamando, que quiere ser esa pintura, esa imagen, que quiere hacer algo personal y que quiere proclamar de que ellos creen en Cristo Jesús. Esta noche te reto, es personal. No tienes que confirmar con la persona que está al lado tuyo, sino que esta noche tienes la oportunidad de venir a Cristo, de celebrar y ser una criatura nueva. Así es que vamos a ponernos de pie.